Saludos, bienvenidos. Vamos a conocer un poquito más los últimos pasos de la asociación AMECO. Nos acompaña su recién de nuevo elegido presidente, Emilio Rodríguez, al que damos la bienvenida de nuevo a esta casa, puesto que es una cara que también conocen ustedes, no solamente por esta entrevista, sino por los programas que él tan maravillosamente ha coordinado y ha dirigido, y yo especialmente quiero felicitarle por esos grandes trabajos. Enhorabuena por esos trabajos y bienvenido de nuevo, Emilio. Muchas gracias, muy buena. Bueno, pues Emilio en esta ocasión viene para hablarnos de un resumen del informe técnico de calidad de la ribera del río Guadalquivir. En un principio, Emilio, ¿cuándo se ha hecho este informe? Este informe se inicia en el verano del 2013 y bueno, se publicó un primer informe el pasado año, el pasado mes de septiembre de 2016. Y entonces, bueno, viene a resumir esa toma de datos desde 2013 a 2016, plasmado luego pues en dos bloques que tiene el estudio y bueno, reflejando la calidad de conservación que tiene nuestra ribera, que es malísima. Bueno, ¿cuál es la finalidad? Nos has dado ya unas pinceladas, pero ¿por qué se decide, bueno, pues hay que hacer este estudio, hay que trabajarlo en fondo? ¿Qué es la finalidad más importante, lo que os llevó a decir, bueno, pues esto hay que hacerlo? Realmente. Bueno, la finalidad con la que iniciamos el estudio es concienciar a la población, al igual que sensibilizar, y bueno, a través de esos datos, pues que se den cuenta la problemática que tiene nuestro municipio con el río Guadalquivir. También hay una tercera finalidad, un fin, que es el de reivindicar a las administraciones competentes, en este caso la Confederación Hidrográfica de Guadalquivir, pues el arreglo correcto y el estado sano de conservación de nuestra ribera. Un estudio que se divide en 4 tramos por separado, el análisis de la ribera, en un total de 20 kilómetros. Bueno, es profundo, ¿no? Sí. Y extenso además. Efectivamente, como son 20 kilómetros lineales, pues son muchos kilómetros, entonces decidimos dividirlo en 4 tramos para darle una mayor viabilidad a la hora de la toma de datos. Se inicia en Los Villares, en la pedanía de Los Villares, y concluye la desembocadura del Jándula con el Guadalquivir. Es decir, y dividimos 4 tramos, algunos son más pequeñitos que otros, pero generalmente son más o menos uniformes de longitud. Hablemos de estos 2 grandes bloques en los que se divide, Emilio. Uno de ponderado, de interés con índices técnicos de evaluación, y otro que comprende una matriz del impacto ambiental. Importante, muy importante también, ¿no? Ese impacto que puede hacer, y sobre todo, bueno, hoy precisamente, que esta mañana visitaba Córdoba, bueno, pues no tiene nada que ver cuando Andújar va a empezar a mirar de cara y de frente al río Guadalquivir, a su paso por esta ciudad, que nos pasa pues en condiciones muy parecidas a las de otras ciudades. Efectivamente, para empezar, el río por Andújar es que no cumple la función de un río realmente, es que es totalmente un vertedero. Y luego, referente al estudio, los 2 bloques, pues el primer bloque, bueno, lo que hacemos es evaluar el río mediante 4 índices, y un segundo que es una matriz de impacto ambiental. Los índices que comprende el primer bloque, pues vamos comentándolos poco a poco. Sería el primero, el índice QVR, que es un índice de calidad sobre el ecosistema ripario, sobre el ecosistema de la ribera. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en una serie de puntuaciones y ponderaciones que son objetivas y evalúa la ribera en su conjunto, es decir, desde el cauce del mismo río hasta las inmediaciones del mismo, es decir, su vegetación, el suelo, por ejemplo, la dureza del suelo, que es algo que muchas veces no percibimos cuando estamos paseando y creemos que está una ribera bien conservada, y luego vemos una dureza del suelo que es imposible que germine ahí ningún árbol. Luego, la cantidad de vertidos que soporta, la infraestructura, las presas, los puentes, todo eso son una serie de impactos. Y la continuidad. Cuando nos referimos a la continuidad, es qué continuidad tiene la masa, por ejemplo, vegetal, desde el inicio del estudio hasta el final, ¿no? Que en este caso es intermitente, no llega a haber, por ejemplo, vegetación de ribera continua a lo largo del río. Ese sería el primer índice. El segundo es el índice ICVR, que bueno, consiste concretamente y solamente evalúa la ribera en sí, la vegetación, solamente evalúa la vegetación de la ribera. Y bueno, los árboles, la vegetación,
es la base de vida del río. Igual, bueno, la base del río, de nuestra sierra, del monte. Sin árboles no puede haber vida. Entonces, este índice evalúa esa calidad y esa cantidad de vida que puede albergar la ribera con la vegetación que tiene actualmente. El tercer índice, el ICBA, son las siglas, la mayor parte de las siglas son en inglés. En este caso, el índice de calidad de la agua. Este índice evaluamos el agua mediante bioindicadores. Un problema que nos encontramos al hacer el estudio es que primero la seguridad de los voluntarios y los socios de AMECO a la hora de meternos en el río, a la hora de manipular pues vertidos, etcétera. Entonces no podemos correr el riesgo de ese riesgo tan alto a la hora de la salud de nuestros voluntarios. ¿Qué hicimos? Pues lo evaluamos mediante bioindicadores, que este índice viene a evaluar, pues en este caso, los insectos acuáticos. Si faltan o hay carencia de un tipo de insecto, pues nos va diciendo la calidad que va teniendo ese agua. Por lo tanto, pues si hay vertidos, pues estará contaminada y van desapareciendo. Y el último índice, el IHF, que viene a indicarnos el índice de hábitat fluvial, es decir, evalúa la habitabilidad, la casa que va a tener la fauna y la flora en esa zona de la ribera. Es decir, pues evalúa los cauces, los márgenes, pues si son óptimos o no para la vida. Y bueno, se toma muy en referencia la estructura edáfica, el suelo, básicamente el suelo y la geología, para ver la rapidez de fluidez y los meandros que genera el río. Esos serían los índices. ¿Qué nos revela estos índices por tramos, Emilio? Pues, por ejemplo, en el tramo 1 o el tramo A, como le llamamos, que viene desde los Villares hasta aproximadamente el Molino de las Aceñas, pues nos refleja que el río pues está más o menos conservado. Es decir, aquí tenemos unas tablas y en el tramo A pues da una ponderación de 44 puntos sobre 100. El QVR, ¿qué quiere decir? Que es como si sacáramos en un examen un 4,5 para redondear, es decir, estaríamos un poquito suspensos. Estamos a punto de aprobar, pero no llegamos a aprobar. Y este índice lo que nos refleja en el tramo A y en el B, que son muy similares, es que hay una ribera con una alteración fuerte y una ribera de mala calidad, pero hay una probabilidad y hay posibilidad de que se pueda regenerar de forma natural, es decir, sin intervención humana se podría regenerar por sí sola, el tramo A y B. En cuanto al C, ¿hay diferencia notable sí. el C y el D? Exactamente, el C es desde el puente de la autovía 4 hasta el arroyo Mestanza. En este es el tramo que más desastroso y peores resultados nos proporciona. Por ejemplo, en el QVR nos da 13 puntos sobre 100. Es decir, en el tramo C pues tenemos una degradación extrema y una calidad pésima en la ribera. ¿Por qué? Porque no hay vegetación acorde de ribera, en muchos tramos directamente no hay vegetación. Tenemos vertidos, que ya los tenemos posicionados en un mapa con coordenadas y todo, que están vertiendo. Y el D es el mejor tramo respecto a todos. ¿Por qué? Porque entra en acción las aguas del río Jándula, que vienen ya con una mejor calidad y entonces mejora la calidad en ese tramo. General. Exactamente, en general. Pero por lo general de la ribera, sumando los 4 tramos y haciendo una media, pues podemos evaluar a la ribera por índices. Y bueno, la tabla nos refleja que en el QR, por ejemplo, para redondear sería un 40 puntos sobre 100. El ICVR sobre 10 puntos podemos ponderarlo a 6. Y el IBCA 25 sobre 100 y el IHF 45 sobre 100. Es decir, que viene a ser una ribera que para ser un río como el Guadalquivir, que es un río importante, está bastante mal conservada. Bueno, pues en este sentido, ¿qué estado de conservación? Casi no lo acabé de decir, Sí. estos índices bastante mal. Nos quedamos con esa... Sí, casi un es mala. suspenso, ¿no? Si ahora que estamos comenzando curso escolar, Es mala. suspende. Sí, es para entender un poco estos tecnicismos, porque es un estudio un poco técnico y es para llegar más a entender qué es lo que quieren decir esos números, porque los voluntarios cuando
vamos y tomamos esos datos, pues incluso nosotros mismos hemos tenido que hacer un periodo de reflexión importante para ver lo que estamos viendo. Y otra cosa importante es que somos generosos en los datos, que no nos hemos quedado por debajo, es lo contrario, hemos ponderado por arriba, al alta, para intentar ver, en fin, aunque sea un poco irreal en ese sentido, pero es para ver la calidad realmente que vamos a tener. Si ponderamos a la alta, vamos a ver que estamos dando un poquito más de puntuación positiva a esos datos y aún así sale una calidad pésima. Por tanto, casi se deduce, nuestra ribera no se encuentra nada bien. Está enferma. Enferma. Está enferma. ¿Y se puede mejorar? Se puede mejorar. Como hemos comentado, el tramo A y B sí podría tener una regeneración natural y el D también. ¿Cómo podríamos ayudar a que se pudieran regenerar? Pues viendo, por ejemplo, evaluando la dureza del suelo en esos tramos y aquellos pues ayudarlo a repoblar. Pero normalmente estos tramos vemos que tienen una regeneración óptima, que van autorregenerándose bastante bien. Pero el tramo C vemos que no se regenera. Es decir, o intervenimos ya o no se regenera. Y eso sería pues un desastre. Es un desastre para la fauna y para nuestra ribera en general. ¿Esta situación afecta también al agua del río? Sí. Sí, porque, por ejemplo, al no haber vegetación, hay un índice de erosión más grande, por lo tanto un nivel de colmatación más alto. Y vienen luego las inundaciones más severas. Eso, por ejemplo. Luego, nuestro colectivo lo que nos gusta también hacer incidir mucho es en la fauna. No es lo mismo ver una ribera sana, que vemos una cantidad de aves pues importante, a no ver prácticamente nada de aves, o muy poquitas aves. Bueno, entramos en ese segundo bloque del estudio. Así a grosso modo, ¿qué nos puede decir de este segundo estudio? Para después ir un poco paso a paso. Bueno, realizamos dos matrices. Bueno, realmente lo que se realizó fue una evaluación de impacto ambiental mediante varias matrices y obtenemos de ahí dos matrices importantes. Una de identificación de impactos. Bueno, en la tabla, por ejemplo, pues ¿qué evaluamos? ¿Qué factores evaluamos? Evaluamos el aire, el agua, el suelo, la vegetación, la fauna y el paisaje, que el paisaje es importante también. Y entonces pues vamos viendo las fases que está teniendo la ribera en esta primera matriz, qué impacto están teniendo, ¿no? Por ejemplo, no lo mismo tener 500 metros de chopo, que es la vegetación propia de la ribera, de tener un algodonal o un trigal, es decir, o una olivar. ¿Por qué? Porque ya hay un movimiento de tierra, por lo tanto va a haber erosión. Si tiene esos cultivos, por ejemplo, riego, va a haber una construcción, va a haber infraestructura, y luego los fertilizantes van a generar una contaminación, que eso va al agua y eso no desaparece, eso va al agua y se queda en el agua y va progresivo, va aumentando constantemente. Y luego el transporte de los sedimentos, que eso también lo evaluamos en esa primera matriz, hacemos una valoración general primero de esos impactos. ¿Y cuáles son los más comunes en la ribera? Pues también con nuestro colectivo, por seguridad y por medios, pues evaluamos concretamente algunos más que otros. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el agua sí hemos podido evaluarla mediante un análisis químico. El suelo también lo hemos evaluado, la vegetación, y a raíz de la vegetación ya evaluamos la fauna y el paisaje. Es decir, sobre todo esos tres factores: el agua, el suelo y la vegetación. Eso es lo que evaluamos. En este análisis, ¿cómo podemos...? Porque aquí yo no lo entiendo, lo estoy viendo realmente, pero en general, ¿cómo ha salido este análisis, este impacto? Bueno, por ejemplo, en el aire, por ir citando factores, nos sale un impacto moderado. Aquí pues tenemos nuestros debates. ¿Por qué no puede ser crítico, no puede ser más o menos moderado? Pues creemos que es moderado porque como el aire viene regenerando con las masas, en fin, cada vez que hay precipitaciones, pues bueno. Y también luego desde nuestro colectivo pues no tenemos los medios para medir el aire concretamente de una forma técnica. Pero el agua sí, ha salido severo, un impacto severo.
porque ahí está la vista, no tiene un transporte de cemento alto, recibe un montón de vertidos. Por ejemplo, en el suelo pues tenemos un impacto crítico, vemos grandes regueros, cárcavas, vemos que se está perdiendo el suelo. En la vegetación pues también vemos un impacto crítico, un arbolado viejo, envejecido, muy enfermo en muchas zonas, especies alóctonas como el eucalipto, que deseca bastante el río, especies herbáceas en donde debería haber, por ejemplo, sauces, es decir, justamente en el mismo cauce no hay la vegetación de ribera que debería, y ya implica pues otro impacto crítico tanto en la fauna como en el paisaje, porque cuando vamos, por ejemplo, por la autovía y vemos el río, no lo vemos como debería de estar, y si llueve lo hemos llegado a ver con lodo, en vez de circular agua lo que circula es lodo. Sí, eso es un impacto paisajístico. Que por cierto parece ser que de momento, que actualmente tiene otra vez pues muchos asientos de lodo, realmente hay una cantidad de lodo de nuevo acumulada grande. Hay quien, bueno, dicen que estos periodos de sequía precisamente son más propicios para que estos asentamientos de lodo se den. El agua al bajar un poquito más tranquila, al discurrir más tranquila, va sedimentando pues mayor que cuando hay corrientes y arrastres. Efectivamente. El río se ha colmatado más, lo que quiere decir que si, por ejemplo, las motas que tiene Andújar de defensa ya no son válidas. Por lo tanto, si viene una inundación similar a la de los años anteriores que hemos tenido, las motas no van a funcionar. Con lo cual estamos también ante un peligro si este otoño, como la previsión parece, y bueno, y ojalá, porque agua necesitamos realmente, estamos a un 20 y algo, si mal no recuerdo, del pantano donde nos abastecemos, o sea, son índices que es para tener un poco de preocupación ya con respecto al agua. Podemos tener de nuevo pues esos episodios de inundaciones y de incluso, en fin. Y luego nosotros nos gusta centrarnos mucho en el estado de conservación medioambiental, ¿no? el estado ecológico de la ribera. Si estuviera bien conservada, minimizaría bastante las inundaciones. Es decir, una ribera bien conservada con toda su vegetación, haciendo su función como ecosistema más, no habría tantos lodos, la vegetación que no lo se crea aguanta mucho. Sí, porque en raíz. Exactamente, la raíz es como una red que impide que el terreno se suelte, ¿no? y el agua lo transporte. Por lo tanto, pues son ventajas para evitar inundaciones. Una ribera bien conservada no suele tener inundaciones. Sí, tiene las ordinarias de todos los años normales hidrológicos, pero no tiene unas inundaciones severas como para decir kilómetros, ¿no? Kilómetros y kilómetros. Luego el Guadalquivir tiene sus particularidades también. Emilio, ¿podemos comenzar a evaluar el grado de importancia del impacto? Sí, pues eso lo realizamos mediante una matriz también, que es una matriz de importancia. ¿Qué quiere decir? Quiere decir es el estado actual, el impacto actual que está sufriendo la ribera. Estos son pues, un chorro de números constantes, ¿no? Pero que no se entienden, pero nosotros nos fijaremos para poder explicarlo mejor en el porcentaje, ¿no? Por ejemplo, en el suelo, el suelo va fértil en función de las avenidas que va sufriendo el río, respecto a cada año hidrológico. Por ejemplo, cuando sube el agua, los sedimentos y los minerales que transporta el agua los deposita, como los antiguos egipcios fertilizaban sus tierras de labor en el río Nilo, pues en todos los ríos funcionan exactamente de la misma manera. Entonces, por ejemplo, un impacto que vemos al tener una ribera mal conservada es que no hay una fertilización natural de la ribera como debería haber, es decir, hay una ponderación negativa de un 65%. El suelo tenemos una erosión de casi el 60%, es decir, que es por cuantificar mediante porcentajes qué impacto genera. Es decir, si estamos en un umbral de porcentaje entre el menos 100 y el 100%, el 100% estaría ideal, estaría perfecto, y el menos 100% es que estamos perdiendo todo el suelo y empiezan a aflorar la roca madre, ¿no? Pues una pérdida de un menos 60% de suelo es un impacto importante. Pero por ejemplo en vegetación
nosotros estamos evaluando y creemos que estamos perdiendo muchísima vegetación, que ya supera hasta el 100%, ¿no? La pérdida de vegetación, y con ello conlleva la fauna y el afiamiento del paisaje. Es decir, el estudio un poco laborioso, un poco tedioso a la hora de, con los tecnicismos, a la hora de visualizarlo, pero lo que nos viene a decir es que tenemos una ribera alterada, nos proporciona una información como que está muy mal conservada y que tiene serios problemas ambientales. En este sentido, bueno, pues el que el río esos márgenes estuvieran bien conservados, el que Andújar pudiera disponer incluso, bueno, pues una iniciativa, ¿no?, de hacer posible, ¿no?, pues que el río tuviera esos márgenes mejor conservados, incluso que se pudiera disfrutar haciendo actividades, un poquito copiar de otras ciudades que ya lo están haciendo y que realmente funciona. En este sentido, esta plataforma, bueno, sé que también tenéis ya algo más que ver en ella, estáis ya un poco formando parte de ella, porque considero que veis de importancia vital que esa fuerza con la que nació esta plataforma no se venga un poquito hacia abajo, porque es necesario también concienciar a la población de la importancia de poder mirar hacia el río Guadalquivir, que ahora pues estamos de espaldas prácticamente, pasa bañándonos los pies a los ilicitanos, pero realmente pues no lo tenemos aprovechado. En este sentido, ¿qué le diría a la población de Andújar? Bueno, lo que queremos transmitir desde AMECO es, en primer lugar, el río a su paso por Andújar, que siempre estamos viviendo de espaldas al río, tiene un potencial impresionante. Aparte del matiz ecológico y medioambiental, puede generar empleo, disfrute, ocio, tiene unas ventajas incalculables a largo plazo. Por ejemplo, el que tenga sus cultivos próximos al río, que tienen peligro de inundación, una ribera bien conservada los protege. Al mismo tiempo lucha de forma biológica la fauna de la ribera con las plagas agrícolas, y eso sería a su paso por Andújar. Pero si conforme nos vamos alejando del núcleo urbano, cuanto mejor esté la ribera, más beneficios vamos a encontrarnos agua abajo. Y entonces lo que queremos transmitir a los ciudadanos es que no le demos la espalda al río, que es hora de empezar a mirar por nuestro patrimonio natural y ecológico, que el río Guadalquivir es un corredor verde, que eso muchas veces no se tiene en cuenta. Son las carreteras de la fauna y de la flora también, en muchas ocasiones, sirve para dispersar semillas, y si entendieran un poco que de esas carreteras verdes no solamente podían convivir la fauna, sino que también podíamos convivir nosotros, se miraría de otra manera el río. Y en Córdoba, por ejemplo, que lo ha citado, un ejemplo increíble, tiene una ribera muy bien conservada, y luego han restaurado su patrimonio histórico, como es el molino, varios molinos que tienen allí, es digno de verlo. Aquí el nuestro, ¿cómo se encuentra, ¿no? ¿Cómo se encuentra nuestro puente romano? En fin, en un estado pésimo. Y efectivamente, incluso puede suponer un peligro en caso de unas avenidas de tamaño, bueno, estamos hablando de 1600 metros cúbicos por segundo, en fin, de unas cifras ya de... Hay voces que se alzan diciendo que el río, que el puente romano podía sufrir algún deterioro del que después tuviéramos que lamentarnos. Yo sé que este tema no es directamente, pero bueno, ¿cuál es vuestra valoración? ¿Consideráis que puede...? Hay un impacto más y se valora también desde nuestra perspectiva. El puente romano, en nuestra opinión, que como lleva ahí ya muchos siglos, yo creo, en nuestra opinión, que no se destruiría. Me explico, una avenida importante que sobrepasara por encima del río, yo creo que no acabaría con nuestro río. En cambio, con el de la autovía, garantizo que sí. El de la autovía yo garantizo que no sé yo hasta qué punto aguantaría esa construcción, ¿no? Que no es por criticar al arquitecto o al responsable que haya que construyera y diseñara el puente, sino es por las construcciones simplemente modernas que tenemos hoy en día. El puente romano, no creo que sea la primera vez que haya pasado el agua por encima del puente. Es verdad que su estado actual no es el que debería tener, ¿no? Pero son varios ojos, bastante, la mayoría de sus ojos ya taponados, incluso el lodo. Ese sería el problema, ese sería el principal problema. Claro, y eso supondría un tapón enorme. Al final sí es cierto que haría una especie de presa, ¿no?
Pero yo creo que sí, el puente lo aguantaría. Yo creo que a un puente, a lo mejor los últimos arcos que van por el cauce, tal vez no, que son de una construcción más moderna, pero lo que son los de medio punto, que son los que están principalmente taponados, yo creo que eso no habría problema. Bien, bueno, pues volvemos a este estudio. ¿Cuál es la conclusión final que nos podría hacer, Emilio, de él? Bueno, la conclusión, o nos ponemos las pilas a restaurar nuestra ribera, a hacer la nuestra, o vamos a tener mucho más problemas. Aparte de la ribera, nosotros vemos el medioambiental, pero ha citado el puente, entre las inundaciones, va a haber mucho más problemas, mucho más problemas. Y, por ejemplo, en el colectivo, en el Amico, tenemos gente, socios, que se acuerdan de niños que han pescado en el río Esturión. El esturión, que es un pez que está en nuestro escudo de nuestra ciudad y que ahora no hay en nuestro río. ¿Qué ocurre? Es decir, conclusión que sacamos es que estamos perdiendo nuestro patrimonio. ¿Por qué está el esturión en el escudo de Andújar? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Y por qué no hay ahora? Que es otra buena pregunta, ¿no? Entonces, deberíamos ponernos mano a la obra y restaurar nuestra ribera, restaurarla. Bueno, pues sería muy importante que Andújar volviera de nuevo a pasar por las aguas del río Guadalquivir el esturión. ¿Por qué no se podría conseguir? Porque se puede conseguir, porque está prácticamente extinguido totalmente o casi o total. Prácticamente está totalmente extinguido. Los últimos estudios que tenemos nosotros constancia, que lo están conservando en el sur de Francia, en un río que da la cuenca al mar Mediterráneo, que es donde han conservado el esturión. Pero podemos citar otros animales como la anguila. Que también... Las anguilas suben, todos los ríos de Europa lo suben, o lo subían río arriba, hasta el nacimiento. Ya no tenemos anguila, que es una especie también autóctona del río Guadalquivir, pero otros peces, una infinidad de peces que hemos perdido. Actualmente, en cuanto a peces en el río, por ejemplo, queda poquito, ¿verdad? Los que quedan son principalmente alóctonos, bueno, catalogados alóctonos por el Ministerio, por el Estado. El bla, por ejemplo, es lo que queda, ¿no? Alguna carpa también, pero los nuestros, que son generalmente de un tamaño más chiquitito, no quedan. Por ejemplo, por citar otro ejemplo, el cangrejo nuestro, el ibérico, también ha desaparecido. Solamente en la provincia nuestra de Jaén lo podemos encontrar en Cazorla. Aquí ya tenemos el americano. En fin, las quisquillas también, hablando con las personas mayores, nos han comentado que en la orilla antes cogían bastante moluscos, almejas, una especie de coquina, quisquillas, que son pequeñas gambas. Todo eso en el Guadalquivir ha desaparecido ya, no lo encontramos. Entonces, una fauna acuícola que es una lástima perder. Que se ha perdido. Nos comentabas anteriormente también algo de vertido. Hay vertidos, todavía se sigue, parece una barbaridad, ¿no? Porque ya con la nueva legislatura y tal, pero bueno, ¿cómo se las averiguan ciertas empresas o ciertos colectivos, no sé, más bien empresas, ¿no? Sí. Para seguir vertiendo... Y particulares. Y particulares también, ¿no? En este sentido... Bueno, en primer lugar, nosotros estamos denunciando los vertidos que no están legalizados por la Confederación, o sea, no están autorizados por la Confederación. Lo estamos denunciando porque llega ya un momento que tenemos que parar y decir, esto no podemos seguir así. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo vierten, no? Pues de forma ilegal, pues con los colectores van directamente a un desagüe al río, que normalmente no encontramos malos olores o un aspecto del agua bastante oscuro. Y los que están autorizados pues están dentro de los márgenes de los umbrales que marca la ley, que también son vertidos, lo único pues que están pagando por esa autorización. Entonces, los vertidos que estamos encontrando son algunos bastante graves. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es, lo primero, hacer una evaluación del pH del agua, de ese vertido, y entonces, para seguir analizando esa agua, llevarla a un laboratorio, pues si el pH supera, por ejemplo, el 8,5 o es inferior al 5, si es inferior al 5 no puede haber vida en el agua, y si es superior al 8,5 normalmente tampoco. Puede haber ya organismos que están especializados, entonces cogemos muestra y la mandamos al laboratorio, y lo que nos proporciona esa información es lo que después vamos al juzgado o al SEPRONA y lo denunciamos.
Bueno, pues ya saben, el río Guadalquivir que pasa por Andújar y que, bueno, pues nos podía aportar pues infinidad de placeres, de servicios, de economía, en fin, de belleza. De momento no está así, y es tarea, yo creo, que de todos los iliturgitanos e iliturgitanas recuperarlo, puesto que si tenemos esa conciencia y esa sensibilidad, no lo veo tampoco una cuestión tan difícil. Si otras poblaciones limítrofes o no tan limítrofes lo han conseguido, ¿por qué no Andújar? Desde Ameco están luchando y ya son 5 años prácticamente, ¿no? Sí, casi 5 años. Es un grupo de jóvenes que inició con ese impulso, que no paráis de crecer, Emilio, también prácticamente todos los días, ¿no? Ya soy un número bastante elevado. Somos más de 60 socios y contamos también con una veintena de voluntarios, de institutos, generalmente son de bachiller, de 18, 20 años, y la verdad es que estamos muy contentos porque somos un número de miembros bastante importante. Vamos, creemos que es importante para una ciudad como la nuestra, que suele ser muy movilista, que es una de las cosas que intentamos también denunciar y hacer que los ciudadanos reaccionen un poco. Bueno, pues estos jóvenes además tienen una agenda bastante apretada, son muchísimas actividades, Emilio, y ya aprovecho que está en el estudio, las que realizáis a lo largo del año. Dame una pincelada así genérica, porque entiendo que ahora, pues con la llegada del otoño, de nuevo volvéis a la carga. Efectivamente. Bueno, las que hacemos fijas, porque luego hacemos actividades que ya tienen cierta temporalidad, que no son fijas. Las que hacemos fijas todos los años, en primer lugar, en noviembre hacemos unas jornadas ambientales, normalmente las estamos haciendo en el paraje San Ginés. Allí pues se ofertan unas plazas, y son plazas limitadas, y se hacen talleres, una serie de talleres pues, de micología, de etnobotánica, de fauna, de geología, y bueno, muy contentos. Yo creo que todo el mundo que participa es muy contento. Luego también actividades fijas que tenemos durante todo el año, pues es el programa Andarríos con la Junta de Andalucía, que es evaluar el estado de calidad de las aguas del río Jándula. Y es un estudio que llevamos realizando 4 años, ya digo, con este tipo de voluntariado con la Junta. Y bueno, el Jándula en cambio es la cara contraria al Guadalquivir, nos da indicadores positivos muy buenos, y además se ve mucha más fauna, más insectos acuáticos, se ve, en fin, macrofauna y microfauna más variadas. Otro tipo de actividades que hacemos, pues normalmente desde el año pasado que lo iniciamos, es un viaje, una excursión de un día a un espacio protegido de nuestra provincia, también con la idea de proyectar el patrimonio natural que tiene Jaén, que es una de las provincias también olvidadas dentro de las administraciones regionales y estatal, y tenemos unos parques naturales que es una maravilla, y normalmente hacemos una al mes. De actividades fijas también, que recuerde, bueno, este estudio continuamos también haciéndolo fijo. Lo lleváis también, bueno, y al margen de estas fijas son muchas las que vais realizando a lo largo del año, y nos consta desde esta casa, bueno, pues conforme consideráis que son oportunas o que van surgiendo, y son muchas las que al final se realizan en todo el año. Bueno, pues yo darte mi más sincera enhorabuena, felicitarte por esa labor que lleváis, además de forma altruista, algo que hay que señalar y destacar, que bueno, pues que es prácticamente con el esfuerzo de todos los socios que trabajáis incansablemente por defender pues aquello que es patrimonio de todos. Es el río Guadalquivir, es una de nuestras señas de identidad, y bueno, pues que ojalá las cosas puedan llevarse a cabo un poquito más ágiles de lo que se están llevando hasta ahora, porque bueno, aquellos proyectos también de introducir el río en la ciudad y de hacerlo, bueno, pues un poco que podamos disfrutar de él, como que tampoco se han dado mucho, ¿no? Aquello de poner algunos senderos, algunos que tampoco era un costo demasiado elevado, ¿no? Según sin infraestructura realmente. Infraestructura. Con el movimiento del Paseo de la Ribera, como el paseo por la Ribera, nosotros que colaboramos de la mano y vamos de la mano, lo que buscamos es que el río se haga parte de Andújar, pero no desde unas construcciones, ni hacer, por ejemplo, no implantar farolas, que es una contaminación lumínica. Es decir,
hacer una recuperación de la vegetación autóctona de ribera, y por otro lado, pues bueno, adecentar, que ya están realmente adecentados por la Confederación algunos caminos, pues para que los ciudadanos podamos disfrutar del río, pero solamente eso, siempre de la perspectiva ecológica de conservación, hacerla partícipe del río, pero incluirlo en nuestra ciudad, pero desde el punto de vista ecológico, ¿no? Que no haya un impacto ahí más grande del que ya lo hay. Bien, pues hemos conocido por un lado ese calendario de actividades que más o menos realizan a lo largo del año, las que hacen fijas, pero además que son otras muchas las que Ameco realiza pues prácticamente todos los meses. Ellos no paran, tienen ese impulso y esa fuerza de los jóvenes y esa conciencia de que bueno, pues que el mundo que conocemos, el planeta que tenemos y donde vivimos de momento es la tierra, y que tenemos y que debemos de conservarla, y precisamente esta zona donde vivimos, Andújar, su comarca, necesita de un buen repasito. Estamos en un mar de olivos, pero también eso contribuye a que si seguimos cultivando como hasta ahora con tanto fitosanitario y tanta, bueno, pues nos va a llevar también sin ninguna duda a que nuestras riberas, nuestras aguas, estén más contaminadas. Así que ellos que en esa concienciación, y bueno, pues ojalá en poco tiempo podamos disponer de un espacio más limpio. También hemos, bueno, pues Emilio nos ha hablado de ese resumen de informe técnico de calidad de la ribera del río Guadalquivir, algo que les lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchos números, pero que ahí está, ese aporte que también las administraciones se pueden servir de él sin costarles pues prácticamente ningún esfuerzo económico. Emilio. De hecho, lo hemos enviado a Confederación, que lo tiene en su poder. Bien. También el Ayuntamiento tiene otra copia, y nos consta que también por un socio ha llegado también a la Junta de Andalucía. Es decir, que las tres administraciones la tienen: Confederación por parte del Ministerio de Medio Ambiente y el resto de administraciones, la Junta y el Ayuntamiento. Entonces, que hay un aporte más, que se ha realizado desde socio, como he comentado, de forma voluntaria, altruista, y que hay una formación de fondo, académica, exactamente, una formación académica, exactamente, han sido biólogos, ambientólogos, en este caso yo como ingeniero de montes he participado también en el proyecto, y luego los demás compañeros que no tienen formación también han aportado su grano de arena muy importante, que es qué había antes, preguntando a los mayores, haciendo un estudio, ¿no?, de fondo, que bueno, hay un socio que también sin problema podría comentar qué había antes en el río con un estudio que está haciendo de historia del río Guadalquivir por Andújar, muy interesante, que también cuando esté concluido lo presentaremos. Sería muy importante que lo pudiéramos conocer todo, y bueno, estaremos esperando ese documento que sin ninguna duda, entiendo, casi un poco podemos intuir que nos va a sorprender, sí. Emilio. También de lo que se hacía, de lo que se aprovechaba, de lo que se extraía antes del río, de una manera natural, sostenible y natural, sostenible, y como lo tenemos ahora, es que hay gente que no reconoce el río. Totalmente. Nos hablan de bañarse en el río, de piedras en el río, y ahora, bueno, pues imposible, por poner algún ejemplo. Será muy interesante, sin ninguna duda, ese proyecto. Bueno, pues debemos de reconocer y destacar la labor que Ameco realiza en Andújar, puesto que además lo hacen de forma altruista. Y ya hemos conocido también en esta casa cifras de algunos estudios y algunas valoraciones que se han llevado a cabo en el río Guadalquivir, que se han dotado de presupuestos muy importantes, como al final nos movemos todos con los recursos de todos, y los recursos vienen vía impuestos. Bueno, pues hay que destacar que Ameco lo hace de forma altruista y voluntaria, así que cojamos nota todos, la población no tanto, pero sí que las administraciones, por aquello de optimizar esos recursos que vienen vía impuestos, que son de todos, y que a veces bien administrados nos harían más fácil la vida a todos y harían posible que se respetara mucho más el medio ambiente con menor esfuerzo. Así que un poco todos sabemos, y bueno, deberíamos de cumplir con nuestras obligaciones. Emilio, enhorabuena por esa actividad que lleváis. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por la atención que nos han prestado. Ya saben que esa autopista, esa autovía verde de la que nos hablaba
Emilio es de todos. Es así, Emilio. Así es, muchas gracias y A nada, vosotros. continuaremos con el estudio. Por la lucha. Gracias. Hasta la próxima, que sean felices.